Este es el video número 679 del curso de proyectos de software. Podemos seguir adelante. ¿Cuál es el estado actual de la interfaz gráfica? Tenemos una sección de entrada de datos, de parametrización de la entrada, además la configuración de tipos de datos para las columnas. Los datos que aparecen aquí, estos nombres de columnas, son de demostración. Y ya de forma dinámica, cuando se lea el contenido, básicamente hacemos esa lectura y disponemos de las diferentes opciones. Ok. Hagamos lo siguiente. Quiero agregar, antes de avanzar, en esta sección, un campo tipo combo box que nos permita seleccionar el motor de base de datos. Entonces ubiquemos ese control. A ver, por aquí está el... Voy a cerrar todo esto. Aquí falta algo. Este no lo guardamos. Listo. Hay cambios pendientes de ser subidos. Ubiquemos aquí opciones de entrada. Grupo de... vale. Voy a pedirle a Copilot, lo mismo podríamos hacer en ChatGPT. Después, bueno, sería el principio, a ver, primera. Ok. Eh, Después del título de este componente, ayúdame a agregar un combo box select para que el usuario pueda seleccionar. Bueno, aunque esto no son opciones de entrada, no, aquí no, en este no son opciones de entrada. Sería opciones de salida. Aquí están reunidos, a ver, opciones de salida, columnas, salida tabla, opciones de salida. Aquí está opciones, columnas, opciones salida tabla, porque configuración de tipos de datos viene determinado por el motor de base de datos. Ok, entonces creemos un componente, opciones, motor, o digamos CGBD, el sistema de gestión de base de datos, que puede ser MySQL, MariaDB, DB2, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, etcétera. Punto view. Listo. Entonces, a ver, hagamos lo siguiente. Voy a refrescar esto, control R. Pegamos un segundo que cargue, pegamos ahí lo que están en el portapapeles. Ayúdame a crear, ahora ayúdame a crear un nuevo componente relacionado con la configuración del sistema de gestión de base de datos relacional, CGBD. Desde aquí, el usuario puede parametrizar todas las opciones, o las opciones más específicamente, las opciones relacionadas con este sistema, con este tipo de sistema. El propósito es incluir la parametrización básica del SGBD, lo que va a determinar
a determinar la salida. Entonces, entre los elementos de salida que se ven impactados por el CGBD por el SGBD que seleccionemos, será por ejemplo tipos de datos disponibles, sintaxis de la salida, formato de los datos, etcétera. Incluye los parámetros más relevantes. Recuerda que estoy creando un proyecto Vue.js3 con Tailwind CSS 4.x. Aquí te dejo un ejemplo de un componente ya existente. Listo, tomemos desde el editor de código, desde el archivo, a ver cuál de estos salida. Puede ser salida tabla. Puede ser este. Presionamos Enter y esperamos a que se complete la respuesta. Ok. Ahí ya está procesando. Seleccione tipo de datos permitidos. Ok. Está procesando aún. Parece que sí. Copiamos al portapapeles. Pegamos aquí un commit que diga plantilla inicial para las opciones del SGBD. Listo. Entonces, ¿en dónde lo utilizamos? Puede ser después de la parametrización de entrada del archivo CSV. Ok, entonces ubiquémonos en app. Import opciones SGBD y puede ser aquí. Veamos a ver qué tal se ve la interfaz. Ok. Coloquemos aquí margin top 4. No. Margin top. Ahora sí. Desde aquí podemos seleccionar el motor de base de datos. Este de tipos de datos permitidos no lo veo necesario porque según el que seleccionemos aquí, dice que el estándar personalizado sería según el motor de base de datos. Formato de salida. No, estos solamente vamos a permitir la selección del motor de base de datos. A ver. Ya está, entonces creo que me equivoqué en algo.
este de tipos de datos permitidos lo removemos, igualmente el formato de salida. Estos dos. Escribamos. Modificación, remoción de tipos de datos antes de avanzar aquí. Select data types. Ese también lo quitamos. Say configuration, syntax, format, listo. Esto también lo podemos quitar. Remoción de tipos de datos permitidos y formato de salida. El formato de salida será SQL. Listo, podemos dejar hasta este punto. Ahí subimos los cambios al repositorio remoto. Continuaremos en el siguiente video. Adiós.